Muy buenos días, mis hermanos de Capilla Fidelidad. Espero se encuentren muy bien. Les habla el hermano Ronald Infante y voy a estar compartiendo con ustedes la tercera epístola de Juan. Quisiera que oráramos para dar inicio. Padre, gracias porque eres maravilloso, Dios, por el privilegio que me das de compartir, oh Dios, tu palabra. Permites que podamos nosotros ser ministrados y ser edificados. Te pido en el nombre de Jesús que sea usted glorificándose de una manera muy especial. Gracias, oh Dios. Como les mencioné, me tocó hoy conversar y compartir con ustedes la tercera carta del apóstol Juan. Y está estructurada de la siguiente manera. Primero, saludo a Gayo. Segundo, elogio a la hospitalidad de Gayo. La tercera, la oposición de Diótrefes. Cuarto, buen testimonio acerca de Demetrio. Y saludos finales. En esta epístola hay muchas cosas que Dios permite que podamos conocer a través de la vida de estos hombres, quienes entregaron su corazón, su mente, aprendieron mucho de la palabra del Señor y nos muestran su testimonio y que es posible crecer y vivir para agradar a nuestro Dios. Primero podemos observar que el apóstol Juan menciona un saludo como el anciano a Gayo en el versículo 1, el amado a quien amo en la verdad. Y la escritura en el Nuevo Testamento nos habla con respecto a 4 personas que fueron nombradas y que tenían este mismo nombre, al cual no podemos decir ni asegurar que sea la misma persona. El primero, un cristiano de Macedonia y compañero de Pablo, que juntamente con Aristarco fue arrestado en Éfeso, en el teatro. El segundo, un converso de Derbe, de Licaonia, y compañero de Pablo, según Hechos 20, en el versículo 4. El otro que se menciona en el Nuevo Testamento fue un cristiano de Corintio a quien Pablo había bautizado y que también ofrecía su hospitalidad no solo a Pablo, sino también a toda la iglesia, según Romanos 16, 23 y Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 14. Y el cuarto mencionado en el Nuevo Testamento es Gayo, el cual menciona el apóstol Juan, de que vamos a compartir. El apóstol le menciona el amado, a quien amo en la verdad. Podemos decir, según el versículo 1, que Gayo vivía en la palabra de Dios y que esta verdad es que Cristo estaba manifiesto en su vida. En el versículo 12, el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Antes de conversar y hablar con respecto al versículo 2, me gustaría mencionar de que hay un énfasis en esta carta muy interesante, que hace mención a varias palabras. Una, amado, amó y amor. Otra, verdad. Otra, testigo, tu testimonio. Y el otro énfasis es con la palabra servicio. La palabra amado, amo o tu amor se repite 7 veces. La palabra verdad se repite 7 veces también. La palabra testimonio se repite 3 veces y la palabra servicio 2 veces. Y es algo bien interesante porque nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios hay una mención o se repite una palabra o se repite, es para que nosotros podamos hacer el énfasis y tener en cuenta que el mismo Dios, a través de su escritura, a través de su palabra, nos hace el énfasis de estas acciones que debemos nosotros tener. Entonces acá, siguiendo el verso 2, allí podemos decir que la situación de Gayo en su salud, finanzas o en el entorno general no era la mejor. Pero el apóstol Juan expresa que desea que sea prosperado. También podemos decir que el deseo de Juan era que pudiera culminar con éxito lo que había empezado. Esto podemos aplicarlo de ambas maneras, ya que realmente no podemos decir que ciertamente era que estaba mal económicamente o de que realmente estaba enfermo, sino de que da la opción de pensar que esto puede suceder en la vida de él o podía estar sucediendo en la vida de él, porque hace el énfasis de que deseaba que fuera prosperado en todo, pero también hace la observación de que también en su salud. Entonces quiere decir de que Dios está al pendiente de nosotros también, así como el apóstol Juan estaba pendiente de Gayo, haciéndole la observación y diciéndole, podemos aplicarlos para que nosotros continuemos con éxito también el camino en el Señor, podamos creer en su verdad y tengamos la provisión y salud, así como prospera nuestra alma día tras día.
Y es algo bien interesante que nosotros podríamos aplicar en nuestras vidas con respecto a que nosotros, los que creemos y confiamos en el Señor, vamos a ser prosperados por Dios, vamos a poder culminar con éxito, vamos a poder llegar a la meta, vamos a tener buena salud, gozar de buena salud, también como es prosperada nuestra alma. Y debemos nosotros tener el cuidado en eso, tener la atención debida a querer que nuestra alma prospere, y eso va a traer como consecuencia la bendición de Dios sobre nosotros. En el versículo 3 y 4 el apóstol se alegra cuando recibe el testimonio de Gallo a través de los hermanos, de cómo él vivía en la verdad, expresando que no tiene mayor gozo que el oír que sus hijos andan en la verdad. Y ahí yo me hago una pregunta: ¿qué pueden decir de nosotros? ¿Cómo andamos? ¿Vivimos nosotros en la verdad? ¿En cuál verdad estamos viviendo? ¿O qué es la verdad? Como les mencionaba hace un rato, el apóstol Juan menciona la palabra verdad 7 veces en esta carta. Y si nosotros vemos que está haciendo un énfasis Dios a través del apóstol, tener el cuidado de qué es la verdad, podemos decir que la verdad es la revelación de Dios a través de su palabra. Es decir, su palabra es la verdad, y tenemos muchos ejemplos que podemos poner ahí enfrente, como el Salmo 119, 86, Isaías 25, 1, Juan 8:32 y Juan 17:17, cuando el Señor decía que nos santificara en su verdad, su palabra es verdad. Y vemos la importancia de que nuestra vida pueda mostrar y testificar la verdad de Dios, y este testimonio será notorio donde estemos, en el lugar que estemos, en el tiempo que estemos, y es de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta que debemos vivir en la verdad. Y como les preguntaba, o sea, es algo que no me hacía yo la pregunta: ¿qué pueden decir de mí? ¿Será que pueden testificar o dar testimonio de que vivo en la verdad? ¿Será que mi andar diario testifica el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor que fue derramado en la cruz por mí y por toda la humanidad? Y es importante nosotros detenernos y pensar: ¿en qué verdad estamos viviendo? ¿En mi verdad o en la verdad del Señor? Si leemos Salmo 119, el versículo 86, es algo bien interesante y bien lindo lo que dice la Escritura. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. En la parte A, todos tus mandamientos son verdad. Quiere decir que la palabra del Señor, los mandamientos de Dios son la verdad. Allí es de detenernos y permitirle a Dios que se glorifique en nuestros corazones y que su palabra reine en nosotros. En el segundo punto, en la carta, el elogio del apóstol a Gallo, en el versículo 5 al versículo 8, se expresa que Gallo se conduce fielmente a Dios cuando realiza un servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, y da testimonio de su amor a Dios con sus acciones, y esto ayuda a que puedan continuar su viaje. Nosotros podemos ser de bendición para otras personas, pero también podemos ser de tropiezo para muchos. Nuestro testimonio puede detener el viaje en el Señor de muchas personas. Cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando no vivimos lo que predicamos, no vivimos conforme a la ley de Dios, somos tropiezo para muchas personas que conocen a Dios y que también no lo conocen. Podemos nosotros volvernos asesinos de la fe. Podemos nosotros dañar el pensamiento, dañar la verdad con nuestro mal testimonio, pero también podemos nosotros, a través del buen testimonio, ser ejemplos para muchos, y que muchas personas quieran seguir a Jesucristo porque ven que en nosotros hay verdad, porque ven que en nosotros está la palabra del Señor y que esa palabra se hace manifiesta con todas nuestras acciones. Debemos vivir lo que enseñamos, servir con amor y hacer todo como para el Señor, porque nuestra recompensa vendrá de Dios. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3, del 23 al 24. Nosotros servimos a Jesús, porque todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Dios, no como para los hombres. Nuestra recompensa viene del Señor, solo a Él servimos. Este servicio nos hace cooperar con nuestros hermanos en la verdad. Debemos tener el amor y atención cuando recibimos a las personas, cuando recibimos personas en la iglesia, cuando recibimos personas en nuestras casas.
y vivir conforme la palabra del Señor. La Escritura tiene muchos ejemplos con respecto a esto. Podemos nosotros ver en Mateo 25, en el versículo 36 y 37, una palabra maravillosa que nos ayuda y nos insta a seguir adelante. Y dice de la siguiente manera, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quiere decir de que nosotros debemos tener en cuenta de que nuestra hospitalidad, nuestro amor, nuestra atención, cuando la hacemos con cualquier persona, lo hacemos para el Señor. Y el Señor está al pendiente de todas estas cosas y tiene el cuidado y nos ayuda. También vemos en el tercer punto de la carta, habla con respecto a la oposición de Diótrefes. En el versículo 9 al 10, el apóstol Juan menciona que ha escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El apóstol dice que si fuera, recordara las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros o contra ellos, y no contento con eso, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Allí podemos nosotros ver que dentro de la iglesia vemos acciones opuestas a las verdades de Dios y eso lo vamos a conseguir. Porque la misma escritura nos narra que en aquel entonces pasaba con este personaje Diótrefes que vivía de una manera no apegada a la escritura, quería tener el primer lugar, no recibía a los extranjeros, no recibía a las personas, no escuchaba a los creyentes, no había ese amor y esa verdad de Dios en él. Y es algo impresionante nosotros saber que eso hoy en día también ocurre. Estos versículos nos revelan la obra carnal de muchos de nosotros, cuando queremos ser los primeros, cuando pensamos que somos los mejores y más capacitados para todas las cosas, cuando nuestro corazón desviado de la verdad de Cristo se antepone a la verdad de Dios. Pensamos que conocemos todo y que nadie puede enseñarnos, cuando queremos solamente ser los primeros por pura vanidad, sabiendo que la palabra del Señor expresa que el que quiere ser primero, desea ser primero, debe ser el servidor de todos, según Marcos 9:35. También podemos ver que debemos tener cuidado dentro de la iglesia. Cuando conocemos de alguno de nosotros tenga este comportamiento, debemos orar, pedir sabiduría al Señor para exhortar a tal persona para que no se desvíe de la verdad. Si sabemos que tenemos esta conducta, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Pedirle al Señor que su misericordia esté sobre estas personas o sobre alguna acción que nosotros hagamos que no está acorde a la verdad de Dios, a sus mandatos, y tener en cuenta de cómo estoy actuando, qué creo de mí. Amo realmente a mis hermanos aún sin conocerlos. Hablo mal de alguno de mis hermanos, de la iglesia, del pastor, de los líderes. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Y es algo bien interesante que debemos nosotros tener mucho cuidado. En el cuarto punto vemos el buen testimonio acerca de Demetrio. El apóstol insta a Demetrio a no imitar lo malo, sino lo bueno. Hace el énfasis de que hacer lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. También el apóstol Juan dice que todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros, ellos daban testimonio por lo que habían escuchado con respecto a la obra y el amor que había en Demetrio. Él vivía la verdad de Dios, testificando de la palabra y del amor del Señor que había experimentado. Y este testimonio era conocido en medio de la iglesia y fuera de ellos. Debemos nosotros vivir pensando que la fe sin obra es muerta. No podemos enseñar la palabra y no vivirla. Seríamos hipócritas haciendo estas cosas, queriendo engañar a la gente, pero debemos de tener en cuenta que nadie puede burlar al Señor. Y al final, en los saludos, hace Juan la despedida con respecto a Gallo y diciendo que tenía muchísimas cosas por decirle, pero al igual que en la segunda carta, que hace Juan la mención que él quiere verlos cara a cara. Y recordando y leyendo toda esta escritura, toda esta palabra maravillosa, sería lindo tener el gozo de un discípulo, hermano o consiervo, crezca en la verdad y testifique del Señor con su vida. Y sería un anhelo o algo maravilloso que alguien desee vernos y decir, quiero verte, quiero abrazarte porque sé que estás viviendo en la verdad del Señor. Y eso lo experimentó el apóstol Juan con Gallo. Le saludó al final con un distintivo, como lo hacían los discípulos de Cristo. La paz sea contigo.
Dale saludos a todos. Damos gracias a Dios por su palabra y quisiera culminar con unas pequeñas conclusiones que me llamó poderosamente la atención con respecto a lo que Dios está hablando a través de esta carta, no solo a Gayo, no solo a Demetrio, sino a nosotros hoy en día. Podemos notar que la palabra verdad y amor se repiten 7 veces. Quiere decir que Dios nos está recordando que debemos vivir en su palabra, vivir bajo sus mandamientos, debemos nosotros cumplir su palabra, vivir en amor, y que nuestro servicio, especialmente dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, sea un servicio en amor al Señor, haciendo las cosas como para Dios. Nuestra recompensa proviene de Él. También de que podamos nosotros testificar, así como estos hombres de Dios lo hicieron, a través de nuestras vidas, a través del amor de Dios en nosotros, hacia los hermanos, hacia la gente que conozcamos, la gente que recibimos en la iglesia, podamos nosotros ser de bendición para muchas personas. Es la voluntad del Señor que podamos nosotros estar apegados de derecha a izquierda a su palabra. Y esta palabra va a santificar nuestras vidas y nos va a hacer crecer conforme al propósito del Señor, porque ella es útil para redarguir, para instruir, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Así oramos y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tu bondad, tu amor inunda nuestras vidas. Yo te pido que bendigas a la iglesia, bendice a mis hermanos, bajo el poderoso nombre tuyo, Jesús, y que tu sabiduría, tu amor y tu corazón pueda ser sembrado en el nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.